Buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es martes 23 de junio del 2020. Vamos a hacer la sesión número 68 de los misterios del yoga, libro escrito por Vicente Beltrán Anglada y que semanalmente hemos ido desgranando. Hemos tomado el texto exactamente igual, lo hemos copiado en diapositivas y la interpretación es asunto nuestro, del grupo este que lleva el trabajo, pero el texto corresponde a Vicente Beltrán Anglada. Como de costumbre, las imágenes, los cuadros de Nicolás Roerich sobre los Himalayas, la superior derecha, están coloreados por la luz del sol. Para este estudiante es símbolo de iniciación, y en la inferior izquierda están las mismas montañas nevadas y una relación muy clara a la tradición esotérica o religiosa a través de la estupa. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con sustancia débica, que produce luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Esta diapositiva, que pertenece al capítulo primero de los misterios del yoga, nos ha acompañado en todas las presentaciones. La semana pasada leímos esta diapositiva, pero en realidad quedamos en la siguiente. Es más que nada para tener una idea de lo que dijimos en el capítulo 10, la sesión número 47. Los mantras y las iniciaciones. Dice, en el proceso místico de la iniciación son conferidos los mantras o palabras de poder, merced a los cuales se puede establecer contacto con ciertos grupos de devas. Tal es el orden que rige dicho proceso. A. En la primera iniciación se le confía al candidato el mantra que permite el control de los devas, de los ángeles, cuya especial actividad constituye la expresividad física de la naturaleza. Algunos de estos grupos de devas intervinieron en un remoto pasado en la estructuración del elemental físico, la entidad primaria que condiciona el cuerpo etérico físico de la humanidad. Dicho poder o control se extiende a la actividad de todos los demás elementos etéricos, dentro de una comprensión cada vez más plena y acabada del proceso de redención o liberación de las innumerables vidas menores, unida y compenetrada por la fuerza cohesiva del elemental físico. Es la sublimación del proceso del Hatha Yoga. Con el Hatha Yoga dado a la raza lemur, aprendimos a trabajar el vehículo físico, aprendimos a respirar, a caminar erguidos, a saber del potencial que nuestro vehículo tenía para en un futuro lejano poder manifestar el alma. Por lo tanto, en esta primera expansión de conciencia se le confía un mantra que le va a dar la potestad de liberar poco a poco ese contenido, de conseguir con el tiempo formas más purificadas. Venimos de formas muy densas, disponemos todavía de formas densas, pero en un futuro lejano estas formas densas ya no tendrán necesidad de ser. Por lo tanto, el trabajo ahora es de purificación, de transformación y transfiguración. Continuamos. Aquí debemos empezar. B. En la segunda iniciación se le transmite al iniciado el mantra en específico que confiere poder sobre los devas del cuarto subplano del plano emocional, aquellos que en edades lejanísimas de la historia planetaria crearon el vehículo emocional de los seres humanos, así como la posibilidad de un contacto consciente con los ángeles del equilibrio, elevadas entidades angélicas bajo las órdenes de un poderoso deva de segundo rayo, que mora en los altos niveles del mundo astral, y cuya misión es crear en el seno de la sociedad humana las requeridas condiciones de paz, estabilidad, serenidad, confianza y equilibrio. Expresa la sublimación del Bhakti Yoga. El objetivo es vivir ni más ni menos mediante el Bhakti Yoga en el punto neutro del plano astral, subplano, como sabemos, del plano físico cósmico. Por lo tanto, si conseguimos llegar al cuarto subplano, al punto neutro, evidentemente tendremos una concepción de la realidad que nos rodea completamente distinta que si solamente viviéramos en el séptimo subplano o en el sexto. Si estamos en el cuarto, evidentemente tenemos ya un potencial manásico considerable.
Y nuestro mundo emocional está, no diré en calma, sino que está en una armonía perfecta respecto a la encarnación y al medio en el cual habitualmente nos desenvolvemos. Así que hay que hacer lo posible para encaminarnos a ese punto neutro, que en el fondo, al estar regido por un poderoso ángel regente de segundo rayo, quiere decir que la energía que nos domina y que expresamos habitualmente, que será la energía del alma, independientemente del rayo que tenga, es la energía del segundo rayo, energía de la cohesión por excelencia. Expresa la sublimación del Bhakti Yoga. C. En la tercera iniciación le son confiados al iniciado unos mantras cuyo poder controla la actividad de cierto grupo de devas del tercer subplano del plano mental y permiten establecer contacto consciente con el Señor de su vida, el ángel solar, así como unos poderosos devas del quinto subplano. Raja Yoga y Agni Yoga, cada cual en su propio nivel de actividad, expresan estas posibilidades de contacto y exquisito control espiritual. Tercer subplano del plano mental, subplano del físico cósmico. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que si podemos tener la conciencia posentada en este tercer subplano, que es la parte arquetípica, precisamente donde se encuentra situado el ángel solar, no olvidemos que en el primer subplano de este plano está situado el átomo manásico permanente. Entonces, si estamos en ese tercer subplano, nos manifestamos como almas y evidentemente tenemos una percepción de los subplanos inferiores del búdico considerable. Hemos de hacer lo posible para esforzarnos, para poder, a través del Raja Yoga y del Agni Yoga, para aquellos que realmente empiecen a percibirlo como prolongación natural de la contemplación, la sublimación del Raja Yoga, la posibilidad de alcanzar un estado de armonía dentro del conflicto, un estado de auténtica neutralidad, que no tiene nada que ver con la concepción humana de la neutralidad. Continuamos. D. En las iniciaciones cuarta y quinta, las que caracterizan el estado de Arat y de Adepto, son conferidas las claves del poder y control universal de la energía del sistema solar y puede ser establecido contacto con los arcángeles, señores y directores de los 5 primeros planos de la naturaleza o del sistema planetario, el físico, el astral, el mental, el búdico y el átmico, con el consiguiente control y dominio sobre grandes grupos de devas en estos planos, que se convierten así en sus agentes y emisarios. Por lo tanto, primeramente los humanos vamos de lo concreto, primeramente aprendemos a controlar nuestro vehículo físico, prácticamente la humanidad, la raza humana o la conciencia humana ha controlado el vehículo físico, es decir, las funciones vitales las tenemos que controladas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que hemos aprendido mucho, hemos aprendido a respirar, tenemos 5 sentidos y más o menos nos podemos desenvolver. Hay que pensar que cuando se produjo la individualización, según tibetano hace 21.200.000 y pico años, esta cifra difiere un poco de la presentada por Teosofía de 18 millones, pero yo os invito a que en la primera página o la segunda o la tercera de la astrología esotérica lo miréis porque allí está escrito, los famosos 7 rayos número 3, ¿no? Allí lo veremos. Por lo tanto, ¿para qué nos ha servido la evolución? Pues nos ha servido para llevar a un punto crítico de la misma, en el que mediante la expansión de conciencia nos damos cuenta que los planos de manifestación karmática son una oportunidad para corroborar eso que aparece en la primera diapositiva, que la conciencia solar necesita que, de formas construidas por entidades involutivas que proceden del anterior sistema, la cadena lunar, para poder tirar adelante que el proceso de transmutación, transformación y transfiguración de la materia y llegar a qué? A revelar una nueva conciencia. Lo hemos hecho con el Hatha Yoga, lo hemos con el Bhakti Yoga, el yoga devocional. De hecho, la religión es la escuela maternal que la jerarquía creó. ¿Para qué? Para conducir a la familia humana a la casa del Padre, para trabajar, purificar y encarrilar el vehículo emocional hacia una idea que en el fondo lleva aparejado unos grandes ideales. Hablar de Dios desde la perspectiva de cualquier religión del mundo es hablar de un gran ideal. Un ideal
que se escapa a nuestra comprensión. Y es una idea que por mucho que la trillemos en el día a día, mientras nuestro ritmo vibratorio no esté acompasado al de esta idea, no tengamos verdaderos ideales de vida, va a ser muy complicado que la idea de la religión cale. ¿Qué ha sucedido? Pues que la religión tuvo su razón de ser en la era de Piscis, en tanto y en cuanto la enseñanza no era obligatoria en el mundo. Cuando se empieza a enseñar en todo el mundo, se empieza a desarrollar el intelecto. ¿Qué sucede? Que la creencia, que es la característica básica del mundo emocional, empieza a perder fuste, empieza a perder, la talla empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no interesan las creencias, interesan realidades de conciencia nueva y sobre todo del gran poder que uno tiene cuando aplica su capacidad volitiva para conseguir un objetivo. Si a eso le sumamos que el mundo emocional ha sido reprimido, ha sido manoseado, no se ha dispuesto una inteligencia emocional considerable, es decir, no hemos sabido integrar este mundo emocional, pues la era de Piscis nos ha dejado un panorama bastante complejo, difícil de resolver. Pero entendamos que en Acuario, en esta era que estamos entrando, de forma más o menos lenta, segura, necesitamos de esa integración del mundo emocional para conseguir con el Raja Yoga una síntesis suficiente que nos pueda llevar a la comprensión de lo que es el Agni Yoga. Si no hacemos esta síntesis entre Raja y Bhakti, será complejo, muy complejo, que Agni Yoga se pueda presentar, porque se parece un poquito de lejos a lo que era la enseñanza mística, pero en el fondo es un trabajo manásico considerable, de altas proporciones. Pero la condición es haber integrado correctamente a través del Bhakti Yoga el mundo emocional. Y evidentemente con el Raja Yoga se tiene que conocer perfectamente el por qué los anteriores yogas, los anteriores caminos han dado el resultado que han dado. ¿Continuamos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Habéis tocado algo? No, no. A ver, un momentito. Continuamos. Cambiamos de capítulo, estamos en el 50. Dice, este proceso de liberación atómica, realizado en los cuerpos del iniciado y en una más débil medida en los de los discípulos y aspirantes espirituales, forma parte del proceso iniciático de la propia divinidad, y todos los seres humanos, de elevada integración, profunda comprensión y sentido de sacrificio, contribuyen consciente o inconscientemente al proceso de redención o de liberación de la sustancia material que constituye el universo, es decir, el cuerpo físico de la divinidad, y realizan en cooperación con este indescriptible logos la tarea de redimir dicha sustancia del estigma kármico proyectado sobre el mismo desde remotos y larguísimos eones de experiencia universal. Vamos a leerlo otra vez. Dice, este proceso de liberación atómica, realizado en los cuerpos del iniciado y en una más débil medida en la de los discípulos y aspirantes espirituales, forma parte del proceso iniciático de la propia divinidad, y todos los seres humanos de elevada integración, profunda comprensión y sentido de sacrificio contribuyen de forma consciente o inconsciente al proceso de redención o de liberación de la sustancia material que constituye el universo. Vamos a decirlo en lenguaje popular. El propio Logos se prepara para una prueba iniciática. De hecho, la encarnación, lo que es el sistema solar, este segundo sistema para él, es una iniciación que debe de conseguir cuando finalice el proyecto. Según el resultado, pasará o no pasará las pruebas. Vamos a entender que las va a pasar, evidentemente. Pero hay que tener en cuenta que el proceso de purificación al cual él se somete repercute en las conciencias humanas, y cada uno, en la medida de capacidad de respuesta o de conciencia que tenga, va encaminándose hacia la expansión de conciencia que necesita para responder de una forma más definida a la presencia de esta divinidad, que en principio es amorfa. No sabemos incluso de su existencia, sin embargo su energía la percibimos netamente, y eso moviliza
toda nuestra capacidad evolutiva para purificar los cuerpos y, sobre todo en el caso de los iniciados, trabajar con grandes arquetipos. A partir de la cuarta iniciación no hay cuerpos que purificar. Ya se actúa de una manera distinta, el vehículo causal ha sido destruido. Ya somos mónadas, nos manifestamos como el átomo búdico permanente. Es decir, somos el espíritu, la chispa, somos el aspecto padre. Por lo tanto, entendamos que así sea nuestro grado de captación de esta gran verdad y de expresión de la misma en nuestra conciencia, así será nuestra responsabilidad y la comprensión que tengamos del medio en el cual habitualmente estamos desarrollando nuestro trabajo. La sustancia material que constituye el universo, es decir, el cuerpo físico de la divinidad, y realizan, en cooperación con este indescriptible logos, la tarea de redimir dicha sustancia del estigma kármico proyectado sobre el mismo desde remotos y larguísimos eones de experiencia universal. Los logos, como nos estudiamos cuando hicimos los misterios del yoga y muy especialmente los misterios de Shambhala, que hicimos unas cuantas lecciones hace unos años en verano, cursos acelerados, dijimos que cuando deciden encarnar, es decir, tomar posesión de un lugar, tienen que hacerse cargo de los restos materiales de otras estrellas y de otros planetas. Por lo tanto, ese mal cósmico, ese karma, está ahí. Y, por supuesto, hay que ser solidarios unos con otros. Por lo tanto, el logos que decide encarnar en un trozo del espacio, por decirlo de alguna manera, en el que hay restos de antiguos soles o de antiguos planetas, restos fragmentados, tiene que comprender que esa es la tarea que debe de conseguir, transmutar esa polaridad, haciendo que su trabajo precisamente se oriente netamente a la luz. Es algo parecido a lo que nos acontece a los humanos. Nosotros encarnamos y el karma que tenemos es el referente de vidas pasadas, pero es que nosotros tenemos unos átomos permanentes que nos dan testimonio claro de dónde venimos. En el caso del logos es diferente. Sin embargo, el espacio que va a ocupar tiene esa característica. Dice, desde el ángulo esotérico existe, por lo tanto, una compenetración perfecta, una perfecta sintonía clave del Om y una indescriptible solidaridad y colaboración entre el alma del iniciado y la superalma universal o Cristo cósmico. Esta compenetración infinita y esta mística solidaridad constituyen la esencia del movimiento creador, y cada uno de nosotros, desde su humilde puesto de observación, integración y experiencia, puede realizar a escala menor, aunque también singularmente efectiva, esta obra de salvar o redimir, a través de la meditación, del servicio y del sacrificio, la incalculable cantidad de vidas menores que en mutua, íntima y solidaria existencia constituyen la sustancia material componente de los cuerpos físicos, emocional y mental a través de los cuales realizamos nuestra evolución planetaria. ¿Para qué nos preparamos entonces en el sendero? Para manifestar el alma, se dice siempre, ¿no? Para servir al plan, para acercarnos al maestro. Bien, habría que decir una cosa, todo eso está muy bien, todo eso es maravilloso, pero en el fondo lo que estamos haciendo cuando pedimos la iniciación es liberar ni más ni menos a los ángeles constructores de los vehículos de la forma. Y si somos capaces de conseguirlo, evidentemente nuestro trabajo va a repercutir en el resto de vidas encarnadas, en el resto de entidades que poco a poco van a aprender a liberarse de la esclavitud de la materia, porque nuestro trabajo de redención de la misma ha pasado por una expansión, por una iniciación, y esa iniciación repercute en el medio en el que habitualmente nos desenvolvemos. Así que es un trabajo plenamente solidario. ¿Continúo? Seguimos en el capítulo 11 y la sesión 50, en el recopilatorio que hacemos de las 3 clases estas finales de junio. Dice el Om, tal como dijimos anteriormente, es el sonido de resurrección o de liberación de la vida universal por medio de las actividades magnéticas del amor, esencia de la superalma universal descendida o encarnada, la sustancia material de distintos tipos vibratorios. Este proceso de encarnación forma parte inseparable
de la vida del alma, de todas las cosas, desde lo más denso a lo más sublime, y el alma del ser humano, idéntica en todo al alma universal, acepta también su destino de amor, de servicio y de sacrificio al reencarnar cíclicamente y tomar voluntariamente un cuerpo de sustancia material para operar el mismo aquel tipo de energía cósmica que produce, para operar sobre él mismo aquel tipo de magia cósmica que produce liberación. Para eso encarnamos, para redimir sustancia que el Logos está trabajando, encarnó en un lugar que hay un determinado tipo de nivel vibratorio. Y ese nivel vibratorio, al estar con él, evidentemente debemos ser corresponsables, cada uno en la justa medida de su identificación. No es la misma la identificación de alguien que todavía no tiene más que conciencia instintiva que de aquel que es plenamente autoconsciente de lo que realiza. Por lo tanto, a mayor autorreconocimiento personal, es decir, a mayor capacidad de respuesta a la impresión interna, más responsabilidad respecto a los demás. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, porque uno no medita y uno no se encamina a manifestar el alma con la finalidad de engrandecer su currículum vitae, ni mucho menos. Uno lo hace, ni más ni menos, con la finalidad de servir a la humanidad, de servir al género humano. El ejemplo nuestro, que puede ser completamente anónimo, en silencio, cuando se ha conseguido una iniciación, repercute en los éteres en los que habitualmente nos desenvolvemos. Por lo tanto, cuanto más seres humanos alcancen una iniciación, la segunda o la tercera o incluso la cuarta, que ya es una cosa muy muy importante, antes este planeta estará en condiciones de poder erradicar esa lacra que tiene de insensatez, de egoísmo y de odio que todavía, y de insanía, por supuesto, de falta de condiciones energéticas positivas que todavía arrastra en muchas partes del mundo. ¿Continuamos? La decisión del alma humana de tomar un cuerpo, el triple cuerpo de la personalidad para fines redentivos, caracteriza aquel glorioso destino solar que ha de producir la perfección del hombre, entendiendo por perfección la conversión de cada uno de los elementos que intervienen en la composición orgánica de sus distintos cuerpos en materia radiante o radiactiva. La materia que no es en la cual habitualmente nos manifestamos, es decir, nosotros somos una conciencia solar de carácter ascendente y estamos trabajando dentro de unos cuerpos construidos por materia lunar, los famosos pites lunares, que la doctrina secreta citaba en el siglo XIX, que proceden de aquellos arcángeles que vinieron hace eones a construir este planeta. Y sobre todo, que en el momento cumbre crearon la raza humana hace ya muchos millones de años y en un momento destacado de la misma, hace unos 21 millones aproximadamente, se produjo la venida de los señores de la llama y aquel fenómeno denominado la individualización y la instauración del método de la iniciación. Por lo tanto, entendamos, los ángeles solares, entendamos que estamos en un proceso de evolución y ese proceso de evolución pasa por tener una forma a través de la cual se evoluciona y al mismo tiempo ser responsable de la energía que esas entidades angélicas involutivas desarrollan. El problema de los humanos ha sido, entiendo, que nos hemos identificado en demasía con el aspecto forma. De hecho, la primera referencia que tenemos es el cuerpo físico. Y poco a poco la vamos cambiando por el vehículo emocional y poco a poco la vamos cambiando por el vehículo mental. Y llega un día en que la cambiamos por el vehículo causal, por el alma. Claro, hay que primeramente trabajar la parte densa. Hay que transmutarla, transformarla y transfigurarla. Cuando esto se acontece, evidentemente se produce una auténtica redención. Hacia ello nos encaminamos, lento, pero hay que decir que seguros. Pero hay que extender el ejemplo más. ¿Cómo? Manifestando más veces el alma. Así conseguiremos que la sustancia de estos vehículos se convierta en radioactiva. Cuando esto se consiga, evidentemente llegaremos ya a la cuarta iniciación y habremos agotado el karma y no tendremos necesidad de tener vehículos temporales.
El Om introducido en el Aún, es decir, el verbo de revelación introducido en el triple cáliz, es el símbolo perfecto de la redención universal y humana. Vamos a ver, el triple cáliz, el Aún, es el vehículo, es la personalidad. La A, la copa, representa el vehículo mental. La U, la columna, representa el vehículo emocional, el nexo de unión entre el mental y el denso. Y la M representa el cuerpo físico. Por lo tanto, entendamos que la columna es el eje vertebrador de la conciencia humana en un punto muy grande de la evolución. ¿Qué quiere decir? El mundo de la materia llega al mundo de la mente mediante el mundo emocional. Si el mundo emocional tiene los matices que tiene o las limitaciones que tiene por lo que sea, evidentemente qué grado de comprensión vamos a tener, prácticamente muy limitado. Y el Om es la esencia que va a vivificarse dentro de la copa, del vehículo mental. No olvidemos que el alma, técnicamente hablando, es el hijo de la mente. Por lo tanto, entendamos que esta mente arquetípica necesita de una forma constituida por un vehículo mental, un vehículo emocional y un vehículo físico etérico, teniendo en cuenta que el físico es el menos importante si nosotros, curiosamente, le damos muchísima trascendencia e importancia al cuerpo físico, porque todo gira en torno a nuestros 5 sentidos, y si no te veo es que no existes, ¿verdad? Por lo tanto, hemos potenciado en demasía el vehículo físico. Pero que entendamos que lo que se trata de desarrollar es eso que no vemos, pero sin embargo presentimos, que está más allá de la mente, pero que necesita de la mente, del mundo emocional y del mundo etérico físico para poderse manifestar. Y ese algo nebuloso que está indefinido es el Om o el alma, o la conciencia crística. Dice, esta verdad implica razonablemente, desde el ángulo esotérico, una serie de tensiones, crisis y dificultades en la vida del sincero aspirante espiritual o discípulo que decididamente ha emprendido en sí mismo la tarea magna de redimir su contenido sustancial o material. Repito, esta verdad implica razonablemente, desde el ángulo esotérico, una serie de tensiones, crisis y dificultades en la vida del sincero aspirante espiritual o discípulo que decididamente ha emprendido en sí mismo la tarea magna de redimir su contenido sustancial o material. El proceso de redención de la materia va acompañado de pruebas muy duras, muy difíciles de consumar. Sin embargo, eso indica, cuanto mayor sea dura sea la prueba, mayor apego teníamos a la forma, ya sean pruebas físicas, pruebas emocionales o pruebas mentales. No es fácil desprenderse de unas estructuras que se empezaron a construir hace millones de años. Aunque nosotros solamente veamos un cuerpo físico y digamos que cuando llega la muerte se acaba todo, porque bueno, o bien nos incineran y nos dan unas cenizas, o si no vamos a un ataúd, a un nicho, a una fosa, y pasado el tiempo quedan 4 huesos, ¿no? Como solemos decir, no. Hay una parte interna que se ha condensado, y esa parte interna se ha condensado, y con esa parte se van a construir los vehículos de la siguiente encarnación. Por lo tanto, en lenguaje directo, lo que hagamos en una vida repercute bastante. Por lo tanto, si la vida que vemos en este momento no nos gusta, cambiemos. Cambiemos, no con la esperanza de que vaya a cambiar, no. Cambiemos porque hemos aprendido la lección. Y seguramente, con total probabilidad, que tendremos mejores condiciones de vida en la siguiente. Se puede argumentar, nadie se acuerda de su anterior vida. Precisamente no nos acordamos para poder actuar de manera espontánea. Imaginaos por un momento que recuperásemos desde jóvenes la memoria de la anterior vida. ¿Qué haríamos en esta vida? Actuaríamos condicionados, y todos aquellos con los cuales no nos entendimos bien, ¿qué haríamos con ellos? Seguramente que vengarnos, o aprovecharnos de aquellos otros que en vidas pasadas nos ayudaron y creemos, mira, pues ahora me voy a aprovechar de ti porque ya lo hiciste en anteriores vidas. No, nos dejan en el ruedo, a la intemperie, desnudos, y nos tenemos que espabilar. Solamente nos guía una luz que hay, no tanto la estrella polar, no, nuestra propia conciencia nos va guiando. Por eso no perdemos el norte. ¿Continúo? Dice, aquellas tremendas dificultades son de orden natural si tenemos en cuenta el terrible conflicto de adaptación del Om
conteniendo las energías solares de liberación al incidir sobre la UN, el sonido vibratorio de los cuerpos inferiores, los cuales responden todavía a las impresiones y condicionamientos lunares que impregnan con el estigma del karma la sustancia que los compone. Aquellas tremendas dificultades son de orden natural si tenemos en cuenta el terrible conflicto de adaptación del OM conteniendo la energía solar de liberación al incidir sobre el mundo de la personalidad, ¿no? El AUN, sonido vibratorio de cuerpos inferiores, los cuales responden a las impresiones y condicionamientos de la cadena lunar, ¿no? Que impregnan con el estigma del karma la sustancia que los compone. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Cómo recibimos karma? Manifestando el alma. Porque la personalidad es karmática en tanto y en cuanto procede de la anterior encarnación o cadena del logos planetario. Como procede de allá, tiene las características que tiene. Ya sabéis que la materia es bastante refractaria a la luz, la materia de los cuerpos inferiores. Por lo tanto, hay que hacer lo posible y lo imposible para manifestar lo mejor del arquetipo del alma, de forma científica, y poco a poco ir limando asperezas, hasta que llegue el momento, previo a alguna expansión de conciencia, donde los tres vehículos de la personalidad ya no constituyan un problema, sino que se conviertan en verdaderos agentes expresivos del alma. ¿Lo vemos mejor? Sí, ¿no? Ahora llegan pronto las preguntas y hablamos, ¿eh? Venga, ya están las preguntas. Hacemos como el otro día, abrir los micrófonos y formuláis preguntas sobre lo que hemos tocado esta tarde, ¿eh? A ver, venga, yo voy a hacer una, ¿vale? Venga. Bueno, dicen que según la iniciación te dan unas palabras de poder que supongo que es para que tú puedas trabajar con ellas y colaborar en el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, o yo, cuando recito un mantra, yo no tengo ningún poder. Lo recito porque tengo que hacerlo una realidad en mi vida. O sea, yo tengo que intentar ser el mantra, o esas palabras son las que yo tengo que hacer una realidad, o cómo está esto. A ver, esto forma parte de lo que se denomina por tibetano la ciencia de invocación y evocación. Todos, en un momento de nuestra evolución, a través de la presencia del OM dentro de la UN, hemos conseguido invocar. Las primitivas humanidades, lo podemos ver todavía en los pueblos aborígenes de la Tierra, miran a la Luna, miran al Sol, todos comprendieron de forma hace ya, podemos decir instantánea, pero es antiquísimo el conocimiento de la influencia de la Luna en las mareas, por ejemplo. Los que vivían al lado del mar se daban cuenta, asociaban el movimiento de la Luna sabéis que va arrastrando el agua, simbólicamente hablando, es el movimiento de las mareas. Por lo tanto, ¿qué indica esto? Que hay una parte emocional que te va arrastrando y tú vas invocando. ¿Por qué invocas? Porque hay un poder dentro nuestro que procede de la presencia del hombre, de la presencia del alma, aunque no la identifiquemos y la reconozcamos, que nos obliga a ¿qué? A mirar hacia una parte muy suprema, muy interna, muy no visible, de la cual intuimos o percibimos que procede la esencia, la raíz. Entonces nuestro objetivo es, mediante la invocación, construir un camino sagitariano que nos lleve a la meta, a la casa del Padre. ¿Qué pasa? Que cuando uno utiliza la invocación, cree automáticamente a niveles emocionales o de mente concreta que el resultado es inminente, porque uno se lo acaba creyendo. Además, se utilizan las energías del segundo y del sexto rayo, precisamente el tipo el tema de Piscis, por ejemplo, a nivel de signo, de rayos, porque precisamente esas energías son las que las religiones necesitan para ¿qué? Para expandir su punto de vista. Pero es que si eso se queda ahí, no avanzamos nada. Hemos de hacer lo posible para formularnos el tema de la invocación desde la perspectiva mental. ¿Qué pasa a nivel mental? Que a nivel mental hemos de desgranar muy bien lo que estamos diciendo. Y sobre todo hemos de mantener la concentración. Si mantenemos la concentración, automáticamente percibiremos en un momento dado cómo ese mantra, esa invocación, o como se le denomine, reverbera en nuestro interior. Esto es como a la hora de emitir el OM escucharlo. Si lo hacéis,
os vais a dar cuenta que os va a provocar poco a poco un silencio interior muy grande. Incluso en algún momento encontraréis que no tenéis no tenéis mente, es decir, como hubierais perdido ya la relación con el pasado. Tranquilizaos, porque eso no significa nada especial, solamente es una circunstancia dada porque ha entrado una energía superior, la mente abstracta, y cuando esta energía mente abstracta o búdica aparece, el referente que teníamos de lo otro desaparece. Por lo tanto, hay un momento que uno no sabe ni quién es ni si qué está haciendo, pero sin embargo eso va dejando un pozo que poco a poco uno comprende lo siguiente: la invocación debe trabajarse de tal manera que al final uno mismo, personalidad integrada y fusionada con el alma, sea la propia invocación. Ya, claro. No sé si te he respondido. Sí, sí. Y además supongo que cuando invocas, también la vida te envía, te pone claro. delante algo para que tú tengas que hacer realidad eso Es que que invocas, funciona ¿no? así, cuando uno Funciona así. invoca, esto es Ya. como aquella frase, quien pregunta ya responde, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque la pregunta cuando se formula, y esto los sabios griegos lo decían, el señor aquel que picaba piedra, el sistema del señor Sócrates, la pregunta, cuando se hace bien y se responde de forma inteligente o esotérica, evidentemente produce una conexión entre el que responde la pregunta y el que la formula. ya, ya. Es como una antagrana, se Ujú, establece. ujú. Noemí, Celia, ¿quieres preguntar algo? Sí. Dime, Celia. Espera. A ver, la respuesta de la invocación también debe depender de nuestra capacidad o posible contacto débico, ¿no? Por supuesto, claro. Debe haber un contacto con el alma previamente y luego, evidentemente, si existe contacto con el alma, el contacto débico está ahí. Lo que sucede que, como nos han formado en una tradición mental, a nivel europeo, a ver, desde la Ilustración, el siglo XVIII, la famosa Revolución Francesa, se combatió bastante las creencias dadas por los filósofos de la Ilustración, las creencias que, por ejemplo, la Iglesia, las iglesias cristianas habían inoculado en el pueblo. De hecho, se vio clarísimamente que el cisma que vivió la Iglesia en Europa, con la presentación de la visión protestante, la visión calvinista, la visión evangelista, pues daba un resultado completamente diferente. Por ejemplo, la visión luterana habla básicamente de tu esfuerzo, de tu capacidad de entrega, no de una simple creencia. Por lo tanto, se te está diciendo que tú tienes una capacidad manásica clara para invocar. Claro, aquel que es muy mental y puede invocar y al mismo tiempo tiene una capacidad de irradiar en cierta medida, está expresando al alma. Si tú irradias, estás expresando al alma, hay un tipo de devas que están ahí. No va a ser lo mismo el deva en evolución que aquel otro que es invocado a través de la invocación por una conciencia que todavía es netamente emocional. Es que la gran barrera está entre la emocionalidad y la mente. Pero así como estamos en el signo de cáncer, y cáncer es el signo de la masa, la conciencia de masa, es el primero de la trinidad de agua, un signo muy poderoso, la energía es muy poderosa. Pero si miramos la evolución de la humanidad, es un camino que viene de una parte muy arquetípica que se ha densificado, porque los tres primeros trabajos de Hércules, tanto Aries como Tauro como Géminis, han creado la personalidad, los vehículos. Aries dio el mental, Tauro dio el emocional y Géminis dio el vehículo etérico. Claro, hay que ponerlo a trabajar. Y hay que ponerlo a trabajar en grupo. ¿Qué sucede con la conciencia de masa? Pues que la gente no tiene autoidentidad. No tiene criterio, no sabe lo que hacer, solamente le mueve por lo más instintivo, lo más básico. El dinero que lo necesita para poder comprar, tener alimentos y procrear, y tener y procrear la raza. Pero ideas más abstractas no se pueden inocular, porque hay que pasar por una etapa previa de autoafirmación. Incluso notamos en estos tiempos que incluso gente que es netamente de conciencia de masa, que puede haber ido precisamente a la universidad, ¿por qué no? Sin embargo, a la hora de tomar decisiones, no confía para nada en el potencial del alma a través del intelecto. Solamente confía en la creencia. El gran problema en el mundo está entre los que conocen, es decir, a través de la experiencia,
no empírica sino práctica, y aquellos otros que simplemente creen. Curiosamente, hay un revival sobre las creencias en estos tiempos, porque hay gente que se asusta por la tecnología, por la pandemia que estamos viviendo y por muchos acontecimientos mundiales que no entiende. No entiende, hay gente que no entienden básicamente o no lo quieren comprender porque es que tampoco se lo formulan, ¿eh? Porque la gente que es muy creyente generalmente tiene ya unos dogmas que seguir. Les han dicho que tienen que hacer eso si no se van a encontrar mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Noemí? Sí, yo también Dime. quiero hacer una. Mira, Dime. por ejemplo, este nivel invocativo alcanzado, supongo que viene de las vidas, de todas las vidas pasadas, ¿no? Uno Claro. llega a la encarnación con un nivel ya de invocación y evocación, ya como un trabajo ya realizado. Pero en la encarnación se te pueden presentar, si estás en un proceso dado de iniciación, otros mantras, pero a nivel tanto externo como interno, que no seas tan consciente de ellos. Y si el alma sí que puede estar, por ejemplo, invocando estos mantras, o cómo funciona esto. Mira. Hay que decir una cosa. Hemos hablado del trabajo dificultoso de intentar introducir el OM dentro de la UN. Es decir, lo que es una idea abstracta, a más no poder, que es la existencia del alma, introducirla en una mente concreta que solamente sabe contar, sumar y nada más, ¿no? Es decir, la aritmética, pero no el álgebra, por ejemplo. ¿Qué sucede con esto? Sucede que el proceso de adaptación es increíble, hasta que en un momento del sendero se produce algo maravilloso. La columna, que era el vínculo entre la parte más densificada y la parte mental concreta, aporta una solución en la medida en que, como personalidades, necesitamos de esa riqueza del mundo emocional refinado, sublimada, esa devoción a un gran ideal, la necesitamos para acercarnos precisamente al alma. Para eso estaba la columna, para eso se presentaba la copa y para eso el cristianismo tomó la idea de la copa, del cáliz. No sé si es exactamente de ellos o es de los esenios, no tengo ni idea, o puede que de anteriores civilizaciones. Tanto da. Lo importante es que entendamos una cosa, ese proceso Vicente lo define como místico, pero no con la connotación que tiene el misticismo tradicional, sino como para él equivale a esotérico, profundo, es decir, no revelado, y pues le llama místico ¿por qué? Porque intentaba atraerse a todos aquellos que estaban en una conciencia netamente emocional, pero no obstante, estaban apartados de aquellos deseos que la personalidad habitualmente tiene. Para ellos va el mensaje del Agni Yoga, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que lo que se aprende cuando uno consigue entender que la peana, la base, el cuerpo físico, la columna aguanta a esa conexión con el mundo mental y que el mundo mental tiene otra pequeñita que la construimos vida tras vida, que es el antakarana, y es precisamente con ese punto, ese on, con el alma, uno se da cuenta de una cosa. Vamos a ver, si yo he necesitado mantenerme atento, concentrado, para poder ser consciente del alma, ¿qué indica esto? Pues indica que el poder de la invocación en realidad es un alineamiento consciente con el alma. En la medida que lo consume y lo manifiesta de manera espontánea, de forma simple, sencilla, es decir, indirecta, es decir, línea de menor resistencia, es decir, instintiva, de forma instintiva, si yo mantengo el alineamiento de manera instintiva, entonces quiere decir que sería un miembro alto de la evolución, un iniciado, vamos a hablar esta palabra, ¿no? Entonces, ¿en qué se ha convertido la invocación? Pues la invocación se ha convertido en eso que os comentaba antes, en uno mismo, capacidad de respuesta, pero básicamente plenísima atención a todo. Vicente hablaba de la serena expectación, es lo mismo. Es decir, la personalidad no se puede quedar atrás. Pero la mejor manera, imaginémonos el cáliz, imaginémonos la hostia consagrada dentro, como los que somos de raíz cristiana, y veremos que esa raíz, esa hostia, ese disco solar que está dentro del cáliz, que es la famosa hostia consagrada, en el fondo, ¿de qué nos habla? Nos habla del plano búdico, porque el segundo rayo, lo que es el aspecto hijo de la mónada. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues extendiendo el hilo que en un momento empezamos a entender en la Tierra, con la personalidad.
es la octava superior, pero nos hemos convertido en una invocación. Cuando hacemos esto, tanto alma y personalidad que están alineadas son una continua invocación. Entiendo, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿Pasamos al resto? Sí, yo quería hacer una pequeña pregunta. Tú has dicho que en la segunda iniciación rige un deva de segundo rayo, ¿no? Bueno, está regido el plano S, en la parte superior hay un deva de segundo rayo. Es que el mundo emocional, para poderlo reconducir, para hacer de mundo... A ver, tenemos un mundo emocional porque vivimos en un planeta que las huestes angélicas neptunianas tienen un papel preponderante. Tibetano, en las escrituras de las reglas de magia blanca, hablaba de que un día el mar se secará. Un día el planeta será mental, será sagrado, será un gran desierto. Entonces decimos, qué pena. No, pena no, en tanto y en cuanto seguramente cuando ello acontezca no tendremos ya un cuerpo físico. Igual estamos en evolución etérica, pero esto no lo sabemos. Pero sí se sabe, por ejemplo, que Marte tuvo agua y de hecho hay restos de haber tenido grandes avenidas de agua, grandes corrientes. ¿Qué pasó? Bueno, pues que llegó a un punto de evolución que ya no la necesitaba. Nosotros nos creemos en la Tierra de porque tenemos mundo emocional, tenemos una luna que está ahí, que no sabemos lo que es, y no nos damos cuenta que es perniciosa. Sin embargo, la tenemos como algo maravilloso, la luna. ¿Por qué? Pues porque en las noches estrelladas, en los periodos de plenilunio, nos sorprende esa luz que está ahí. Esa luz que es una luz mortecina, es una luz metálica, astral, plateada. Y decimos, caramba, ¿por qué me acompaña? Y no nos damos cuenta que es nuestra parte inferior. Es la personalidad, el referente de la anterior vida del logos planetario. La atención que tenemos por el mundo emocional hace que el logos planetario, por ejemplo, no pueda ir más rápido en su evolución. Fijaos qué cosa más compleja. Cuantos más alcancen estados de conciencia de una tercera iniciación o cuarta, antes los problemas de la Tierra se solucionarán. Hoy en día es muy complejo. Ahí somos miles y miles de millones y la verdad es que los diferentes estados de conciencia son clarísimos, pero muy claros. Hay gente que es netamente instintiva, por lo tanto es ignorante, es ambiciosa, no ve los límites, no los conoce, hay que educarla, y gente que sí sabe muy bien lo que hace. Lo importante es que nosotros sepamos qué trabajo debemos realizar. Eso es lo importante. Entonces este Deva del que mencionaba, este gran regente, ¿por qué el segundo rayo? Porque el vehículo emocional que hasta este momento había trabajado de manera egoísta para la personalidad, y de hecho el gran problema de los humanos es que nos identificamos con dos cosas, el cuerpo físico, y pensamos que la emoción corresponde al cuerpo físico, no es el cuerpo físico. Sin embargo, el mundo emocional, el mundo del deseo lo rige todo, 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 todo y todo. Como lo rige todo, ¿qué pasa? Le hemos dado la espalda ¿a qué? A ese agente transmutador por excelencia que representa ese gran arcángel, el segundo rayo. ¿Qué se trata aquí? Se trataría lo que las religiones con mayúsculas pretendían, es decir, lo que es el aspecto del segundo rayo, la puerta grande de la religión, no la pequeña, que es la religión organizada, pretendía trabajar el segundo rayo. ¿Cómo? Integrando. En la medida que utilicemos la energía del segundo rayo para acercarnos al alma, a través de la correcta acción, no del amor plexo emocional que entendemos, ese no sirve para nada, ese no. Ese es instintivo y francamente no es muy emocional, está basada en que me quieres, no me quieres, cosas de esto no importa, esto fuera. Pero si entendemos que el amor es el gran disolvente universal del karma, entenderemos que en la medida que a nivel emocional aceptemos la presencia dentro de nuestro vehículo de esa energía, dejándonos de lado de todos los astralismos habidos y por haber, automáticamente la energía que se va a proyectar en el vehículo emocional va a conseguir que este vehículo se tranquilice y se aquiete. Hoy, no por el hecho de decir que somos muy amorosos tenemos menos problemas emocionales, no. La gente tiene muchos problemas emocionales porque tiene una comprensión egoísta de lo que significa el amor. En lugar de amar al prójimo, como nos dijo un gran profeta, un gran mensajero de Vishnu, amamos a los que nos interesa.
con los cuales nos relacionamos y los amamos porque tenemos una dependencia mutua. Amamos a la gente de la cual nos beneficiamos, a la gente que nos apoya. Aquella gente que no nos ni fu ni fa, no la amamos. Vamos, ahí está la gran contradicción de todas las religiones organizadas, de todas, ¿eh? La cristiana entre ellas, la budista igual. ¿Por qué? Porque en el Oriente hablamos de la luz. Sí, pero ¿la luz para quién la pido yo la luz? Si la dificultad de los demás es luz para mí también, por lo tanto entendamos que esa energía de la luz, de comprensión, debe de ser sumada a una energía de ¿qué? De integración o de compasión. Cuando se juntan las dos, tenemos el segundo rayo, amor, sabiduría, segundo y tercero, porque el segundo rayo, el lema, segundo, amor, sabiduría, es segundo y tercero. El mundo de la forma y la cualidad que debe animar a la forma, que es el amor. Por eso sabiduría, se dice que un sabio es un ser que tiene un intelecto poderosísimo, pero al mismo tiempo tiene amor. ¿Qué quiere decir? Vive de la intuición. No sé si te he respondido. ¿Alguna pregunta más? ¿Paso para adelante? Oye, Dime. una cosa. Dime. ¿Te acuerdas ahora de algún mantra de tercer rayo? Que no sé yo. Mantras de tercer rayo, sí, pues que el nuevo grupo de servidores del mundo, el nuevo grupo, que el poder de la... ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué es el tercer rayo? Porque te está enseñando que utilizando tus potencias vas a conseguir un objetivo. Que el poder de la vida una afluye a través de todo el grupo de los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratamos de ayudar a los grandes seres. Luego te dice el imperativo, el primer rayo, que cumplamos nuestra parte dentro de la obra una y ante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. ¿Qué te está diciendo? Que para cumplir el propósito del alma te tienes que olvidar de la personalidad. Y sin embargo, remarco, no hay que olvidarse que tenemos una forma. Fijaos qué contradicción, pues no lo es, no es ninguna contradicción. Sí, está todo juntito ahí. Está todo juntito, ¿no? Vale. Bueno. Gracias. Noemí, ¿quieres alguna pregunta más o paso ya a la siguiente? No, simplemente dime. hacerte, una pequeñita. Ligado a esto, todo lo que acabas de explicar, el cuarto rayo también tiene su función importante a la hora de redimir la sustancia material. Es primordial porque el cuarto, es que nosotros, a ver, entendamos, esto es como el cuarto rayo, vamos a equipararlo a la capacidad que tiene la energía de cancerina. A ver, entendamos una cosa. Cáncer es el cuarto trabajo de Hércules. Manifiesta el tercer rayo de adaptabilidad, inteligencia activa o adaptabilidad. La materia es adaptable y tiene una capacidad de irradiar. ¿Cómo va a irradiar la materia? La va a irradiar en tanto y en cuanto la conciencia dentro de la misma lo pueda conseguir. Es decir, cuando el alma empieza a emitir una nota vibratoria, está expulsando todo aquello que impide que la materia per se, sea luminosa, tenga luz, sea radiactiva. ¿Por qué la materia es radiactiva? Por una razón muy sencilla, porque forma parte de la conciencia logoica. Es la mente de Dios. El tercer rayo es la mente de Dios. Claro, nosotros pensamos que un trozo de piedra que está por el espacio en el sistema solar, por ejemplo, estos asteroides grandes que hay, esos son trozos de piedra. Perdona, no son trozos de piedra. Hay una conciencia dentro. Por eso hemos de entender que cuando te encontremos a otro ser humano que a lo mejor no percibamos que haya mucho dentro, que sepamos que es un hijo de Dios como nosotros en evolución. Y cuando veamos un animal, por muy primitivo que pudiera parecer, que sepamos que también es un pensamiento divino como nosotros. O un trozo de piedra, porque la gente habla mucho de los reinos de la naturaleza, pero del mineral no se considera poco menos como hijo de Dios. Y precisamente el mineral es el que realmente un día llegará a ser radioactivo. Y el día que lo consiga será que el planeta ya es sagrado. ¿Por qué radioactivo? Porque precisamente cuando la humanidad alcance la cima de la montaña, Capricornio, el séptimo rayo rige ese proceso, tendremos una nueva avenida de luz. Y una parte, eso será al final de la ronda, de la séptima raza, séptima ronda, séptima raza y séptima subraza raíz. Cuando llegue ese momento, los materiales de la Tierra, la materia, serán radioactivos. ¿Qué expresarán? Pues la luz, el amor y la voluntad al bien del Padre.
pero lo habremos hecho los humanos, vida tras vida. Hoy tenemos solamente al uranio, que el uranio ya sabéis que se encuentra en la naturaleza, pero no tiene la capacidad ni muchísimo menos para hacer una bomba atómica, ni mucho menos el servir de combustible a una central nuclear. Lo que se hace con el uranio es un proceso de centrifugación de las partículas para hacerlo apto para provocar la reacción de fisión, no de fusión. La bomba atómica es fusión. La central nuclear utiliza el método de la fisión. Es diferente. ¿Lo vemos? ¿Sigo? Venga, vamos a continuar un poco más. Estamos en la sesión 52, capítulo 11. Dice, el secreto de la magia. Hemos hablado de magia, pero ¿qué es exactamente magia? Simplemente el poder del hombre, llegado a un cierto punto de su evolución, sobre los elementos de la naturaleza, sobre los 3 cuerpos y sobre los 3 reinos. 3 cuerpos y 3 reinos. Vegetal, animal y humano. Nosotros tenemos la paradoja, se da la circunstancia, que básicamente nuestro cuerpo es animal, ¿eh? A veces nuestro vehículo emocional es plenamente instintivo y emocional también, ¿eh? Animálico, ¿no? Conciencia animálica, que se dice. Y sabéis que los animales se rigen por el instinto. No podemos decir, no, es que los animales piensan, no piensan. Sí que es verdad que tienen un vehículo emocional, algunos de ellos muy refinado, y donde hay un pozo de bondad muy grande. Nosotros los humanos somos el referente evolutivo para el reino animal. ¿Y qué trabajo estamos dándole a los animales? ¿Qué maltrato? Nos estamos alimentando de ellos, los tratamos de manera, miserable. Por lo tanto, ¿qué creéis que vamos a cosechar con todo eso? Pues nada positivo. Aquí tenemos la primera lección. Si somos capaces de redimir al reino animal y no prostituirlo, no criarlo de manera artificial para comérnoslo, ¿qué trabajo estamos haciendo con la naturaleza? Pues no es un trabajo agradable. ¿Qué hacemos con el reino vegetal? Estamos destruyendo las florestas que quedan en el planeta, que regulan el clima a nivel planetario, porque solamente creemos, una parte de la humanidad lo cree, que eso es dinero que hay que sacar de ahí como sea. Estamos acabando con el petróleo del mundo y contaminando. Acabaremos por haciendo que el permafrost, que está en la parte del norte del planeta, se acabe descongelando y acabe liberando virus y gas metano que proceden de hace millones y millones y millones de años. A ver, ¿y todo por qué? Porque trabajamos a nivel egoísta. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos regidos, ¿por qué? Por los 3 vehículos de la personalidad, no por el alma. Por lo tanto, trabajamos de esta manera. No podemos pedir a políticos, economistas y grandes personajes de la humanidad desde el punto de vista de la forma que practiquen algo que desconocen por completo, porque muchos de ellos sí que viven en un mundo mental superior, pero estos carecen de poder ejecutivo. Los que tienen poder ejecutivo no alcanzan la mente abstracta, viven en la mente concreta. Y os invito que de una manera espontánea, en silencio profundo, veáis a ciertos presidentes de ciertos países del mundo, o incluso del nuestro, o de otras partes del mundo, ya sean jefes de Estado, primeros ministros, ministros de Economía, ministros de lo que sea, o ciertos personajes de multinacionales, que los miréis bien, con la mirada limpia, a los ojos del alma, y luego me decís en privado qué es lo que habéis visto. Porque yo estoy ya un poco, no diré cansado, pero muy habituado a ver sujetos que dirigen grandes imperios, que dirigen naciones, que francamente tienen la conciencia que tienen, de su forma nada más, No puede entrar nada que se escape a ese control. No olvidemos que la personalidad tiene la importancia que tiene, la máscara, porque controla. Pero resulta que en el proceso de control resulta que no controla nada, es víctima de ese control. Dice, el poder de dominio o de control que se adquiere cuando se conoce el nombre de la personalidad se extiende a una considerable legión de ciertos devas etéricos que operan sobre la sustancia material y producen no solo los vehículos periódicos de los seres humanos, sino todas las formas posibles, objetivas y sutiles de la naturaleza. El poder de dominio o de control que se adquiere cuando se conoce el nombre de la personalidad
Hay que decir que el nombre de la personalidad integrada no es el nombre que tenemos a nivel civil, ¿eh? Aunque hay que decir una cosa, vamos a decirla. El nombre de nuestra personalidad, nosotros nos llamamos por el nombre de pila que se nos decía, el nombre que nos pusieron en la pila bautismal, ¿no? Ahí viene el nombrecito, ¿no? Pues entendamos que ese nombre, si nos paramos a reflexionar, nos va a dar la clave esotérica con el tiempo, de cuál es el nombre oculto de la personalidad, que incluye el físico, el emocional y el mental concreto, ¿eh? No lo olvidemos. Esto lo digo yo, ¿eh? Sí, no, esto es una opinión mía, ¿eh? ¿Lo vemos? Dice, se extiende a una considerable legión de ciertos devas etéricos que operan sobre la sustancia material y producen no solo los vehículos periódicos de los seres humanos, sino todas las formas posibles, objetivas y sutiles de la naturaleza. El tema del sonido y el estudio del mantra en yoga son, por lo tanto, mucho más elevados y trascendentes y al propio tiempo mucho más concretos de lo que habíamos imaginado. O sea, hay que estudiar el tema del sonido y el tema de los mantras. ¿Por qué? Porque hay que empezar a trabajar la forma. ¿En qué sentido? Revelar la conciencia. Hoy en día, ¿por qué se insiste tanto en el tema del OM? Porque es la única manera de poder desde arriba desentrañar la personalidad, es decir, hacerla plenamente receptiva a la presencia del alma. Yo cuando empecé me acuerdo que en los libros figuraba el tema del aún, me había que repetir el aún. Luego ya poco a poco empecé a ver que era el OM lo que había que hacer, hasta que ya al final hicimos el OM. ¿Qué se trata de hacer? ¿Trabajar el alma o la personalidad? Hay que manifestar el alma dentro de la forma de la personalidad. El tema del sonido y el estudio del mantra en yoga son, por lo tanto, mucho más elevados y trascendentes y al propio tiempo más concretos de lo que habíamos imaginado. Basta considerar un solo hecho. El conocimiento del nombre o sonido oculto de un deva nos confiere el poder de invocarle y la pronunciación correcta del mismo determina su materialización física. Un hecho kármico de la naturaleza que sea puede ser también alterado y en algunos casos disueltos conociendo los elementos kármicos o débicos que concurren en su expresión y desarrollo. De ahí se derivan las sacramentales palabras que sólo puede pronunciar el perfecto iniciado. Me siento libre del karma. Me siento libre del karma. Nosotros no lo podemos decir, ¿eh? A veces lo diremos para quedar bien, pero es mentira, ¿eh? Yo imagino que habréis conocido gente que dice que no tiene karma. Bueno, es perfectamente lícito decirlo, pero para ser realmente cierto, uno debe tener un trabajo realizado muy grande. Y además, que la persona encarnada que realmente haya tenido ese proceso de liberar el karma y que mantenga un cuerpo físico, hay que decir que eso es la etapa de aratado. Por lo tanto, acordémonos un poco de las Sagradas Escrituras y sobre todo recordemos también una cosa que se aprende en la primera lección de esoterismo. De uno mismo no hay que hablar para nada. Por lo tanto, no vamos a decir nunca me siento libre del karma. Dice, esta libertad no solo entraña la sensación de poder, sino también el sentido de augusta responsabilidad, un principio oculto este último que no puede aplicar el mago negro, el cual, conociendo únicamente los nombres íntimos de los devas inferiores y de las fuerzas elementarias que viven en la sustancia de las sombras o de la más densa materialidad, produce un género de magia que frena y obstaculiza el curso sereno de la evolución. ¿Por qué creéis que son tan poderosos? La gente cree que todo esto son consejos de chalaos, que eso no existe, que por ejemplo las grandes multinacionales han tenido el trabajo que han tenido porque bueno, lo hicieron muy bien, pero los que llevamos años en esto sabemos que eso no es así. Es decir, el poder está unido a la invocación mántrica, al contacto con determinadas líneas de ángeles. Evidentemente no se hubiera mantenido la Iglesia Católica tanto tiempo, la Iglesia Cristiana tanto tiempo en el mundo, si no fuera por el poder invocativo realizado a ciertos ángeles por parte de determinados grupos muy selectos dentro del Vaticano.
Claro, es un trabajo que no tiene nada que ver con el que se hace para el pueblo, que es la clásica misa, que si se hiciera bien daría resultados maravillosos. Este último no puede aplicar el mago negro, el cual, conociendo únicamente los nombres íntimos de los devas inferiores y de las fuerzas elementarias que viven en la sustancia de las sombras o de la más densa materialidad, produce un género de magia que frena y obstaculiza el curso sereno de la evolución. De hecho, ellos, la finalidad que tienen es encontrar a futuros discípulos de la luz, y presentarle obstáculos para que se aparten del sendero. Ya lo sabéis, ¿no? No hay ningún problema. ¿Continuamos? Estamos en el capítulo 11, sesión 52. Esto es lo que hablamos cuando hicimos ese capítulo y esa sesión. Dice, en relación con el poder del nombre sobre las cosas y sobre las formas, habrá que insistirse constantemente en el trabajo de integración de los vehículos de la personalidad y el no pretender poderes psíquicos que luego no podrían ser debidamente controlados. No pretender poderes psíquicos que luego van a ser dificilísimo controlarlos. Esto es lo que ocurre con todos aquellos que en los albores de la vida espiritual y sin haber crecido suficientemente buscan las primicias de un fuego o de un poder que les avasallará una vez que hayan inconscientemente pronunciado alguna voz, nombre o sonido de invocación de los devas inferiores, del agua, del fuego, del aire o de la tierra. A todos nos gustaría tener poderes, ¿no? Hemos visto muchas series de televisión, de dibujos animados, hemos leído la vida de los santos, de los yogis de la India, de algunos que hacían que levitaban, que materializaban. Bueno, muy bien, muy bien. De hecho, el estudio de los siddhis, el famoso libro de la Bailey, La luz del alma, los aforismos de la yoga de Patanjali, hablan de revelaciones de conciencia con grandes facultades psíquicas. Pero ojo, busquemos el reino del alma primero, y lo que tenga que venir por cuestiones de servicio vendrá. Entre ellos está el don de la bilocación, el don de la inmaterialidad, el don de la invisibilidad, atravesar puertas, materializar objetos. Pero ¿creéis que si esto lo tuviéramos, sería ya indicio claro de un alma evolucionada? No. Es mejor buscar el reino de los cielos, buscar al alma. ¿Que viene eso? Pues que venga. Será para servir, nada más. A la gente, por ejemplo, le llamaría mucho la atención el tema de la bilocación, ¿no? Estar en dos sitios a la vez, ¿no? O más. Mira qué bien, tú, salgo de casa y llego a otro sitio que está a 100 kilómetros, ¿no? La historia, hay muchas referencias de este fenómeno. Lo han tenido todas las religiones de la Tierra y muchos sabios de la antigüedad lo tenían. Pero eso es una característica de iniciados. La levitación, bueno, místicos españoles levitaban. Por lo tanto, santos de la Iglesia Católica levitaban, se volvían invisibles y se proyectaban y iban a otras partes. Pero nos hemos quedado con el resultado, pero no queremos saber cómo lo consiguieron, trabajando el acercamiento al alma. Y para ellos era algo normal, no querían hablar de ello, sin embargo existía. Se daban cuenta los demás que eso existía. Bueno, nos llama mucho la atención, pero cuidado, porque si un día conocemos un mantra internamente, ojo qué hacemos con él. Primeramente no se puede comunicar a nadie, hay que trabajarlo a nivel personal. Y con muchísimo respeto y tal como nos han indicado, no de otra manera. Dice, reorientando la vida en términos de rectitud, sinceridad y firmeza, es seguro el camino espiritual y todo cuanto suceda en el devenir de la vida interna estará marcado por el certero juicio de la ley y por la intercesión misericordiosa de los ángeles solares. Son precisamente estos los que deben comunicarle al discípulo el nombre que le corresponde en la existencia personal, cuando el momento sea llegado, cuando llegue la iniciación, vaya. Dice, no hay escuela esotérica digna de este nombre que al llegar el aspirante a cierto punto definido de integración espiritual, no le comunique cierta clave de sonido que le oriente sobre el verdadero nombre de su personalidad. Imagino que esto sabéis de qué va, ¿no? Hemos hablado muchas veces. Dice, frecuentemente se le cambia al aspirante el nombre de pila por otro, que a juicio del responsable del grupo espiritual responde a su grado de integración personal y dedicación espiritual. Bonito, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
¿Por qué los que entran en una orden religiosa se cambian el nombre? En Oriente también lo hacen. Aquí la gente que a lo mejor te metías de monje y en lugar de ser Antonio, Fray Antonio de no sé qué, del Espíritu Santo de no sé qué. ¿Verdad que sí? ¿Qué se quería decir con esto? Que uno dejaba el mundo de la sombra y que trataba de acercarse al mundo sutil, su referente evolutivo de conciencia del alma. Se hacía de esa manera. ¿Que había resultados? Seguramente que ese tema, como es de los demás, nos interesa más el resultado que pueda hacer en nosotros, y lo de los demás, pues que ellos mismos se dediquen a investigarlo. ¿Continúo? Podríamos extender todavía mucho más este tema, pero creemos, haber dicho lo suficiente acerca de las leyes del sonido afectando los éteres del mundo monádico, causal y personal. Podríamos resumir todo lo dicho en este breve enunciado. Todo el secreto de la magia estriba en el conocimiento de la ley de vibración y en el poder del sonido sobre los éteres planetarios. Y este poder se extiende desde el mago blanco que materializa a un deva o a un grupo de devas tras el intento deliberado de crear un hecho o circunstancia de tipo determinado en la vida individual o social y al del propio logo solar, que tras la pronunciación correcta de ciertas claves de sonido invoca a los ángeles cósmicos y materializa el universo. En todo hay que precisar siempre la línea directa, siempre la directa analogía. En todo hay que precisar siempre la directa analogía. Que vamos, la práctica no es exactamente como lo dice aquí, pero que si utilizamos la clave analógica lo vamos a entender mejor, ¿verdad? ¿Sigo? Ya la última. F. Los tres grandes estadios del silencio. Como saludable advertencia a todos aquellos que estudian las leyes de la magia y como un fraternal consejo para todos, dice Vicente, invitamos a una serena meditación sobre aquellas palabras de luz en el sendero. Antes de que el alma pueda hablar en presencia del Maestro, debe haber perdido toda capacidad de herir, refiriéndose esta sentencia a un correcto empleo de los sonidos de la palabra, del deseo y del pensamiento. En esta breve frase, el maestro Hilarión nos introduce en la verdadera actividad iniciática contenida en la sincera y constante práctica de la regla de oro del silencio. Este libro lo escribió Mabel Collins, inspirada e instruida por el bel maestro Hilarión. San Pablo, ¿no? El Choján de quinto rayo, ¿no? Antes de que el alma pueda hablar en presencia del Maestro, debe haber perdido toda capacidad de herir, refiriéndose esta sentencia a un correcto empleo de los sonidos de la palabra, del deseo y del pensamiento. ¿Sigo? Dice, dentro de aquella inmensa soledad del silencio que nace del perfecto estímulo y rectitud de la acción correcta, se aprende a oír y a pronunciar las tres grandes notas o sonidos del universo, bajo formas accesibles a la naturaleza humana y a las virtudes esenciales que se destilan de su vida espiritual. Tales notas son el sonido de la prudencia, quinta esencia en la vida personal del mantra Aum, el de la paciencia que caracteriza el sonido Om, o la voz del alma solar en su propio plano de manifestación, y el de la oportunidad que sintetiza la obra de sabiduría del espíritu. Por lo tanto, la oportunidad, característica de iniciados, es el sonido que escucharemos cuando realmente alcancemos esa iniciación, que nos convierta en iniciados. Antes habremos escuchado la del alma, y antes habremos escuchado ¿qué? El mantra Aum. Prudencia, quinta esencia de la vida personal del mantra Aum, de la personalidad. Paciencia, característica de la conciencia. El Om, o voz del alma solar, en su propio plano de manifestación. Y el de la oportunidad, que sintetiza la obra de sabiduría del espíritu. ¿Nos quedamos aquí?
Es la hora, ¿no? Sí, es la hora. Pues venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con la parte que nos corresponde. Que así sea.